Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta tercera tutoría que tenemos para el día de hoy de la asignatura de finanzas de mediano y largo plazo. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo número 3, métodos de evaluación de proyectos. Quisiera recordarles nada más que para efectos académicos, esta tutoría está siendo grabada, por lo tanto, la permanencia de ustedes durante la tutoría pues da la autorización para compartir sus audios y videos en caso de que muestren su rostro a la hora de hacer alguna consulta. Vamos a considerar algunos aspectos que vamos a tener presentes durante el desarrollo de esta tutoría. Primero, recordarles que los micrófonos se mantienen bloqueados durante toda la tutoría. El espacio de consulta se habilita al final de la exposición y ahí se les volverá a habilitar los controles del micrófono. También las consultas que ustedes vayan a realizar deben estar referidas al tema que vamos a ver. Si tuvieran algún otro tipo de duda o consulta, recuerden que en el entorno cuentan con diferentes medios para hacerlas llegar. Y por último, si por cuestiones de tiempo no pudiéramos atender todas las consultas que ustedes puedan tener, recuerden que a través de los foros de cada unidad, ustedes pueden hacer llegar esas dudas, esas consultas. Y el personal docente está ahí para ayudarles a aclarar todas esas duditas que puedan surgir. Vamos a dar un vistazo. Perdón, primero los objetivos del capítulo, casi me los brinco. Por un lado, analizar las distintas técnicas de presupuesto de capital y las decisiones correspondientes que se asocian a esas técnicas. Cómo usar los perfiles del valor presente neto para comparar las técnicas del valor presente neto y de la tasa interna de retorno, sobre todo cuando hay clasificaciones conflictivas. También vamos a explicar cómo se reconocen las opciones reales y cómo se seleccionan proyectos cuando hay un racionamiento de capital. Vamos a reconocer el análisis de sensibilidad y el de escenarios, así como los árboles de decisión y la simulación, esto como métodos de comportamiento para enfrentar los riesgos de un proyecto. Y por último, vamos a describir cómo se calcula y cuáles son los aspectos prácticos de las tasas de descuento ajustadas al riesgo. Ahora sí, veamos el mapita conceptual de este capítulo. Vamos a hablar de técnicas de presupuesto de capital, las cuales se usan con los flujos de efectivo relevantes. Las técnicas que vamos a estudiar son el periodo de recuperación de la inversión, el valor presente neto, la tasa interna de retorno. Esas van a ser las tres técnicas de presupuesto de capital. Estas las utilizamos para evaluar proyectos de inversión y después de hacer esa evaluación, vamos a tomar decisiones de aceptación o de rechazo de esos proyectos de inversión. No debemos olvidar que es importante medir siempre el riesgo y para eso vamos a contar con 4 métodos: el análisis de sensibilidad, el análisis de escenario, árboles de decisión y simulación. Ahora empecemos por ver esas técnicas de presupuesto de capital. Vamos a recordar que una vez que desarrollamos los flujos de efectivo relevantes que vimos en la tutoría pasada, se debe analizar para determinar si el proyecto es aceptable o bien para poderlos clasificar. Vamos a ver. Hoy no se pegó al inicio, pero se nos pegó ahorita. Denme un minutito para que la pobre descanse. Ahí está. El primero, el periodo de recuperación. Esto se refiere al tiempo que va a requerir la empresa para recuperar la inversión inicial que realiza en un proyecto.
Esto se calcula a partir de las entradas de efectivo que se han determinado va a producir dicho proyecto. El valor presente neto es una técnica compleja del presupuesto de capital y esta lo vamos a calcular restando la inversión inicial del valor presente de las entradas de efectivo que se descuentan a una tasa equivalente a su costo de capital. Vean que estoy subrayando del valor presente, porque cuando nosotros determinamos un flujo de efectivo de un proyecto, no vamos a usar esos valores como tales, sino que debemos determinar el valor presente de cada uno de ellos. Y para eso vamos a usar como tasa de descuento el costo de capital de la empresa. La otra técnica que tenemos es la tasa interna de rendimiento o TIR. Esta va a ser la tasa de descuento que va a igualar el valor presente de una oportunidad de inversión a cero. O sea, es el momento en que logramos que el valor presente de las entradas de efectivo sea igual a la inversión inicial. Esa va a ser la tasa interna de retorno, el rendimiento anual compuesto que la empresa puede generar si invierte en el proyecto y recibe todas las entradas de efectivo que se espera tener. Ahora veamos cómo vamos a interpretar nosotros cada uno de los resultados que vamos a obtener en estas técnicas de presupuesto de capital. Veamos cuáles son los criterios de decisión. Cuando hablamos del periodo de recuperación, vamos a tener, en cada uno de ellos vamos a tener dos alternativas. En el caso del periodo de recuperación, cuando sea menor que el periodo de recuperación máximo aceptable, esto definido así por la empresa, el proyecto debe aceptarse. Cuando el periodo de recuperación exceda o sea mayor a ese periodo de recuperación máximo aceptable, el proyecto deberá ser rechazado. Cuando hablamos del valor presente neto, siempre que sea mayor a cero, es decir, que sea un valor positivo, el proyecto deberá aceptarse. Cuando el resultado de ese valor presente neto sea negativo, o sea, menor que cero, el proyecto deberá rechazarse. Cuando hablamos de la tasa interna de rendimiento, siempre que el resultado sea mayor que el costo de capital de la empresa, el proyecto debería aceptarse. Cuando el resultado sea inferior a ese costo de capital, el proyecto debería rechazarse. Ahora que ya vimos cuáles son los criterios de decisión, qué es lo que esperamos de cada uno de los resultados en estas tres técnicas, vamos a ver cada una de ellas, cómo se calcula y cómo voy a interpretar los resultados. Empecemos con el periodo de recuperación de la inversión. Cuando hablamos de una anualidad donde todas las entradas de flujo de efectivo son iguales, vamos a utilizar esta fórmula, donde vamos a tomar como numerador la inversión inicial y lo vamos a dividir por el monto de cada una de esas entradas de efectivo anual. Ahora, cuando tenemos una corriente mixta de entradas de efectivo, es decir, que tenemos diferentes valores en cada uno de esos flujos de efectivo, vamos a utilizar esta otra formulita, donde los años le vamos a agregar la inversión inicial menos la sumatoria de los flujos de efectivo dividido entre el flujo de efectivo más 1. Ahora, ¿qué se refiere cada una de esas cositas? Ahora las vamos a ver. Sí vamos a recordar que cuando hablamos de años en esta fórmula, vamos a obtener esa cantidad de años como la cantidad de años necesaria para acumular la suma de entradas de efectivo más cercana a la inversión, sin sobrepasar dicha inversión. Acá tenemos dos proyectos. El proyecto A
el proyecto B nos dan la inversión inicial de cada uno de ellos y las entradas de efectivo operativas que se esperan obtener del año 1 al 5. Vamos a calcular el periodo de recuperación para cada uno de ellos. Empecemos con el proyecto A. Vamos a observar que la entrada de efectivo operativa de este proyecto para todos los años es igual. Por lo tanto, al ser una anualidad, vamos a utilizar la primera fórmula. Sustituimos valores. En primer lugar, en el numerador vamos a colocar la inversión inicial, que para este caso son $42,000. Y lo vamos a dividir entre el valor de esos flujos de efectivo, que son $14,000. Al hacer la división, encontramos que el periodo de recuperación del proyecto A es de 3 años. Ahora nos vamos a concentrar en el cálculo para el proyecto B. Acá podemos observar que las entradas de efectivo son diferentes para todos los años. Por lo tanto, nos corresponde utilizar la fórmula para una corriente mixta de entradas de efectivo. Cuando hablamos de años, recordemos, cantidad de años necesarios para acumular la suma de entradas de efectivo más cercana a la inversión inicial sin sobrepasarla. Acá, en segundo lugar, tenemos la sumatoria de los flujos de efectivo. Para eso, nosotros vamos a tomar todos los años con sus respectivas entradas de efectivo y vamos a proceder a calcular esas entradas de efectivo acumulativas. Para el año 1 tendríamos $28,000. Para el año 2 le sumo a los $28,000 el flujo de efectivo del año 2, que sería $12,000. Por lo tanto, el resultado sería $40,000. Y así seguimos. Al año 3, ¿qué vamos a hacer? Sumarle a los 40 los $10,000, tenemos 50. A los 50 le sumamos 10, tenemos 60. A los 60 le sumamos 10 y tenemos 70. Esos serían los flujos de efectivo acumulativos para este proyecto. Acá lo que acabamos de calcular. Ahora, tomamos la fórmula. Lo primero son los años. Acá podemos observar que en el año 2 yo acumulo flujos de efectivo por $40,000. Si yo usara el año 3, el monto sería de $50,000, lo cual excede mi inversión inicial, que es de $45,000. Por lo tanto, para los años, vamos a establecer un flujo de $40,000 al año 2. Luego, la siguiente parte que vamos a encontrar es el denominador. Aquí nos habla del flujo de efectivo más 1. ¿A qué se refiere? Bueno, que vamos a tomar el flujo de efectivo acumulativo, que es al año 2, y le vamos a sumar 1. Por lo tanto, requiero el flujo de efectivo del año 3, que en este caso es de $10,000. Procedo a sustituir dentro de la fórmula. Los años serían 2 años, que corresponde a los $40,000. Le sumo la inversión inicial, que en este caso la tenemos acá, de $45,000, y le voy a restar las entradas de efectivo acumulativas, que son $40,000. Y esto lo voy a dividir entre la entrada de efectivo del año 3, que son los $10,000. Desarrollo la fórmula y obtenemos que el periodo de recuperación para el proyecto B es de 2,5 años. Ahora, ¿cómo interpreto yo estos resultados? Veámoslo acá. Tenemos el proyecto A con 3 años.
el proyecto B con 2,5 años, 2 años y medio. Ahora, si el periodo de recuperación máximo aceptable que establece la empresa es de 2,75 años, el proyecto A sería rechazado y el B sería aceptado. ¿Por qué? Porque 3 años es mayor a los 2,75 años máximo aceptables de la empresa. En tanto que el proyecto B, Tracy, y recuerde que las consultas son hasta el final. Y el proyecto B sería aceptado, ¿por qué? Porque el periodo de recuperación es inferior al periodo máximo aceptable. Ahora, si el periodo de recuperación máximo fuera de 2,25 años, ambos proyectos serían rechazados porque ambos exceden ese periodo máximo de recuperación que acepta la empresa. Si fuera de clasificar ambos proyectos, tendríamos que el proyecto B tendría preferencia sobre el proyecto A, dado que su periodo de recuperación es inferior. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la técnica del periodo de recuperación de la inversión? En el caso de las ventajas, es una técnica muy simple, como pudimos observar. Toma en cuenta los flujos de efectivo en vez de las ganancias contables. Ustedes recordarán que en la tutoría pasada vimos la diferencia entre la utilidad contable y el flujo de efectivo, donde le adicionamos los gastos o las erogaciones que se dieron, las disminuciones de la utilidad que se dieron y que no fueron en efectivo, como lo era la depreciación. Considera implícitamente el momento en que ocurren los flujos de efectivo, ya que toma en cuenta el flujo de efectivo conforme va apareciendo, conforme se va generando. Se usa como complemento con otras técnicas y mide la exposición al riesgo. ¿Por qué? Porque en cuanto menor sea el tiempo de recuperación, menor es la exposición de la empresa, por lo tanto, menor es el riesgo. Las desventajas. Bueno, el periodo de recuperación aceptable es subjetivo y no toma en cuenta la meta de incrementar la riqueza del propietario. ¿Por qué decimos que es subjetivo? Bueno, porque es algo que la empresa define y dice, bueno, yo voy a invertir $100,000, pero necesito recuperarlo en 3 años. No está tomando diferentes factores que van a afectar el valor del dinero en el tiempo. No toma en cuenta totalmente lo que acabamos de decir, el factor del tiempo en el valor del dinero, y no reconoce los flujos que ocurren después del periodo de recuperación. Como vimos, se detiene en el momento en que yo recupero la inversión inicial y no toma en cuenta los flujos posteriores a eso. La siguiente técnica sería el valor presente neto. El valor presente neto va a ser tomar el valor presente de las entradas de efectivo y restarles la inversión inicial. Esta sería la formulita. Acá tenemos la sumatoria de las entradas de efectivo descontadas menos la inversión inicial. Siempre que el valor presente neto sea mayor que 0, la empresa va a generar un rendimiento mayor que su costo de capital. Cuando esto sucede, la empresa debe aumentar el valor de mercado de la empresa y por lo tanto la riqueza de los propietarios en un monto igual al valor presente neto. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí el resultado me da como valor presente neto de un proyecto de $10,000, quiere decir que el valor de la empresa se va a incrementar en esos $10,000. Por ende, incrementa la riqueza de los propietarios, incrementa el valor de la empresa y esa es la meta que está buscando el administrador financiero. Acá nosotros tenemos una imagen de la figura 3.2 que se encuentra en la unidad didáctica. Aquí nos presentan el cálculo del valor presente neto para el proyecto A y para el proyecto B.
Ambos proyectos pueden ser aceptados. ¿Por qué? Porque el valor presente neto de ambos es positivo. Acá podemos observar el valor presente del proyecto A, que es $11,071, y acá el del proyecto B, que es de $10,924. Sin embargo, si yo fuera a clasificar ambos proyectos, el proyecto A sería superior al B, porque su valor presente neto es mayor. Sobre la tasa interna de rendimiento, ¿qué podemos decir? Bueno, que es la técnica más compleja del presupuesto de capital que se usa con mayor frecuencia. Matemáticamente, cuando nosotros vamos a calcular la TIR, vamos a determinar qué es el valor o costo de capital que en la ecuación hace que el valor presente neto sea igual a cero. Aquí observamos la misma fórmula del valor presente neto, solo que sustituimos valor presente neto a cero y acá en lugar del costo de capital vamos a utilizar la tasa interna de retorno. Por lo demás, la fórmula es igual. Ahora, cuando hablamos del cálculo manual de la tasa interna de retorno, eso es algo bastante complejo. ¿Por qué? Porque debo usar la técnica de prueba y error. Yo debo calcular dos pares de tasas al azar y ir haciendo el valor presente neto de estos conjuntos de tasas hasta llegar a aquella que me iguale o me acerque a cero el valor presente neto. Por eso es que decimos que es algo difícil de realizar, porque conlleva mucho tiempo. Acá tenemos las dos tasas internas de retorno para el proyecto A y el proyecto B. Seguimos viendo precisamente los mismos ejemplos. Si comparamos la TIR del proyecto A y B con el costo de capital, que es un 10% para esta empresa, ambos proyectos son aceptables. ¿Por qué? Porque el proyecto A nos genera una tasa interna de retorno de 19,9 y el proyecto B de 21,7. Ahora, si los proyectos son mutuamente excluyentes, ustedes recuerdan este término, lo vimos la semana pasada. Si acepto un proyecto, rechazo el otro. La técnica de decisión de la TIR recomendaría que eligiéramos el proyecto B. ¿Por qué? Porque su tasa interna de rendimiento es mayor que la del proyecto A. Y entre más alta sea la tasa interna de retorno, más alto va a ser el rendimiento que perciba la empresa. Ahora vamos a comparar el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento. Para eso nosotros utilizamos los perfiles del valor presente neto. Acá lo que hacemos es comparar gráficamente esos valores presentes netos de los proyectos utilizando diversas tasas de descuento y nos permite evaluar y comparar proyectos, sobre todo cuando se dan clasificaciones conflictivas. Y estas clasificaciones conflictivas se dan cuando el valor presente neto y la tasa interna de retorno tienen o son producto de diferencias en la magnitud, en el tamaño de los flujos de efectivo y en el momento en que ocurren. Hay otras causas adicionales para que estas clasificaciones conflictivas se den, y eso es por supuestos implícitos sobre la reinversión de las entradas de efectivo intermedias. ¿Qué quiere decir esta reinversión? Bueno, ¿cómo invierto yo las entradas de efectivo que recibo a lo largo del proyecto? ¿Por qué sucede esto? Bueno, cuando utilizamos la técnica del valor presente neto, asume que las entradas de efectivo que se reciben a lo largo de la vida del proyecto se reinvierten al costo de capital. En tanto que cuando hablo de la tasa interna de retorno, se asume que esas entradas de efectivo intermedias se van a reinvertir
a la tasa interna de retorno de cada proyecto. Por eso es que se nos dan esas clasificaciones conflictivas producto de estas causas subyacentes. Veamos el temita del perfil del valor presente neto. Aquí tenemos nosotros un resumen de diferentes coordenadas que se asocian a diferentes tasas de descuento. Primero, para poderlo realizar, lo hacemos estableciendo tres diferentes coordenadas. Por un lado, determinamos los valores presentes netos del proyecto o de los proyectos a una tasa de descuento del 0%. Luego, utilizamos el valor presente neto utilizando como tasa de descuento el costo de capital. Y por último, el valor presente neto utilizando la tasa interna de retorno. Acá vemos ya el perfil de valor presente neto, el gráfico. Aunque los proyectos requieren inversiones iniciales similares, como ustedes recuerdan, tienen distintos patrones de entradas de efectivo. Por eso es que las líneas se nos reflejan de manera distinta. El gráfico, ¿qué nos muestra? Bueno, que a partir de una tasa de descuento que sea mayor a 10,7%, el valor presente del proyecto B va a superar el valor presente del proyecto A, como lo podemos observar acá en esta línea roja. ¿Cómo se construye este gráfico? Bueno, hablamos de una tasa de descuento del 0% y nos habla para el proyecto A de un valor presente de 28,000. En el caso del proyecto B es un valor presente de 25,000 y así lo hacemos al 10%, al 19,9, que vean lo que está acá, con un valor presente 0 para el proyecto A y acá con un valor presente de 0 a 21,7 en el proyecto B. Acá gráficamente es donde podemos observar que el proyecto B, después de 10,7, que es precisamente superior al costo de capital, elegiríamos el proyecto B. Ahora, mucho hablamos de valor presente neto, de la tasa interna de retorno. Pero, ¿cuál es el mejor método? ¿Cuál es el que nos conviene? No hay una respuesta específica a esto, pero sí podemos tener una respuesta desde el aspecto teórico, que prefiere el valor presente neto. Esto porque al suponer la reinversión de los flujos de efectivo positivos al costo de capital, no refleja ningún problema matemático que sí surge cuando calculamos la TIR. Desde el aspecto práctico, se prefiere la tasa interna de retorno porque concuerda precisamente con la preferencia del administrador a utilizar tasas de rendimiento. Así que cuando se nos pide evaluar cuál de los dos métodos es el mejor, debemos sustentar nuestra respuesta en el aspecto teórico y en el aspecto práctico, ya que los dos tienen beneficios y sus defensores. Tenemos también algunos aspectos adicionales. Cuando hablamos de decisiones de presupuesto de capital, siempre vamos a tener dos situaciones que hay que enfrentar. Uno, la existencia de posibles opciones reales que se incluyan dentro del proyecto de capital. Y otro, que contamos con fondos limitados para cierta cantidad de proyectos aceptables, que es lo que conocemos como racionamiento de capital. Cuando hablamos de opciones reales, se refiere al reconocimiento explícito, o sea, hay que decir específicamente qué opciones puedo incluir yo en los proyectos. Cuando yo incluyo estas opciones reales, puede suceder que un valor presente neto estratégico difiera
de un valor presente neto tradicional. El valor presente neto tradicional es lo que hemos venido calculando. El valor presente neto estratégico es al que yo le adiciono estas opciones reales. Y aquí tenemos la fórmula. Para obtener el valor presente neto estratégico, yo voy a tomar el valor presente neto tradicional y le voy a sumar el valor de las opciones reales. Es importante aclarar, cuando yo calculo este valor presente neto estratégico, puede suceder que un proyecto que antes con el valor presente neto tradicional se debía rechazar porque era inferior a 0, se vuelva un proyecto aceptable, porque al adicionar esas opciones reales le den un valor adicional. Estas opciones reales son oportunidades que yo puedo incluir en los proyectos de capital y permiten modificar los flujos de efectivo y por ende el riesgo. Y eso hará que se afecte el valor presente neto tendiendo a aumentar. Esas opciones reales son de abandono, de flexibilidad, crecimiento y tiempo. Cuando hablamos de abandono, se refiere a la opción de abandonar o terminar un proyecto antes de su vida planeada. Cuando introducimos esta opción real, que decimos, bueno, el proyecto se tiene para 5 años, pero dependiendo de tal y cual circunstancia, vamos a finalizarlo en el año 4. O sea, ya yo estoy estableciéndolo. ¿Qué hago con esto? Disminuir o evitar pérdidas y eso me le da un valor adicional al valor presente neto. Las de flexibilidad se refieren a incorporar ciertas acciones que mejoren de una u otra manera las operaciones de la empresa, ya sea mejorando su capacidad operativa. Si yo puedo incluir esta opción dentro del valor presente neto, al mejorar la capacidad operativa, voy a hacer que los ingresos de la empresa mejoren. Y al mejorar, pues obviamente también estoy adicionando un valor superior al valor presente neto. Cuando hablamos de crecimiento, es porque el proyecto va a tener, o podemos definir que en el proyecto vamos a poder incluir un seguimiento, crear una expansión de mercados, ampliar o remodelar plantas. Si yo puedo determinar eso e incluirlo, recordemos que las opciones reales deben ser explícitas, por lo tanto debo incluirlo claramente con una línea de lo que voy a hacer. Esto también me le daría un mayor valor presente neto al proyecto. Y en el caso de tiempo, se refiere a plantear específicamente cuándo voy a hacer ciertas acciones sobre el proyecto que vengan a minimizar en todo momento, buscando disminuir o minimizar pérdidas. Y ese reconocimiento explícito también nos va a dar un mayor valor presente neto. Ahora veamos cómo seleccionar proyectos cuando estoy hablando de racionamiento de capital. Para eso tenemos dos métodos: el método de la tasa interna de rendimiento y el método del valor presente neto. Perdón. Cuando yo estoy utilizando métodos que se asocian a un razonamiento de capital, implica que yo debo graficar las tasas internas de retorno en orden descendente, valorando la inversión total y considerando un grupo de proyectos aceptables. O sea, aquí voy a tener una serie de proyectos que compiten por un capital específico, por un presupuesto ya determinado.
Consideremos que para hacer esto, yo voy a utilizar una gráfica que recibe el nombre de Programa de Oportunidades de Inversión o POI. Nos van a dar 6 proyectos. Todos ellos van a competir por un presupuesto de $250,000. Y aquí los tenemos, del A al F, cada uno con su inversión inicial y la tasa interna de rendimiento asociada a ese proyecto. Lo que nos dice, en primer lugar, este programa es que yo debo clasificar las tasas internas de retorno de mayor a menor, o sea, en orden descendente. Ese sería el primer paso que yo voy a realizar. Como podemos ver, el proyecto A tendría la posición número 4, el proyecto B la número 1, ya que su tasa interna de retorno es la mayor. Y así sucesivamente. Aquí los tenemos ya debidamente ordenados. Como ven, B, C, E, A, F y D. Ese fue el orden. De 20% al 8%. También nos decía la teoría que yo debo considerar la inversión acumulada de estos proyectos. ¿Por qué? Porque compiten por un monto fijo, por un presupuesto ya especificado. Entonces, si yo invierto en el proyecto B, la inversión sería de 70,000, pero si adicionalmente invierto en el proyecto C, ya debería invertir 170,000, que viene de la suma de la inversión inicial del proyecto B más la suma de la inversión inicial del proyecto C. Y así hago con todos los otros proyectos que estoy evaluando. Como pueden observar, aquí en el proyecto E tenemos en rojo la inversión acumulada, que son $230,000. Veamos por qué le pusimos otro color a esa inversión. Aquí tenemos el programa de oportunidades de inversión ya con el gráfico completo. Acá, la línea punteada nos refleja el costo de capital de la empresa, que es un 10%. Ningún proyecto que esté por debajo de ese costo de capital puede ser tomado en consideración para invertir. Eso sería lo que le pasa al proyecto D. ¿Por qué? Porque su tasa interna de rendimiento está por debajo del costo de capital. Ahora, ¿cómo construyo yo este gráfico? El primer punto, el primer proyecto, que era el proyecto B, tiene una tasa interna de retorno del 20% y una inversión acumulada de 70,000. Por eso lo tenemos acá a nivel de 20% y $70,000. El siguiente, que es el C, a un 16% con una inversión acumulada de 170,000. Y el tercero, que es el E, con una tasa interna de rendimiento del 15% y una inversión acumulada de 230,000. Bajo la técnica de la tasa interna de retorno, hasta ahí podríamos llegar, porque mi límite presupuestario es de $250,000 y si ya yo invierto en el A, vean que lo estaríamos sobrepasando. Ahora analicemos la técnica del valor presente neto. En este caso, se basa en el uso de los valores presentes para determinar cuáles son los grupos de proyectos que van a incrementar al máximo la riqueza de los propietarios. Tenemos los mismos proyectos debidamente acomodados de acuerdo a la tasa interna de rendimiento y señalamos acá cuál está por debajo de la tasa de rendimiento mínima aceptable, que es el costo de capital. ¿Cuál es la diferencia con esta tablita que tenemos acá? Que estamos adicionando el valor presente de las entradas de efectivo con la tasa de descuento del 10%, que es el costo de capital.
Ahora, una vez que yo tengo este valor presente, viene la pregunta, y entonces, ¿cuál es el hijo? ¿Cómo hago yo para determinar cuáles son los proyectos que debo implementar en la empresa? Si yo elijo los proyectos B, C y E, que son los que elegimos por la TIR, estaríamos requiriendo una inversión inicial de 230,000. Aquí los tenemos, los tres proyectos con su inversión inicial, 70, 100,000 y 60,000. El total, los 230,000. A ellos, yo les voy a adicionar en una columna los valores presentes y al sumarlos me da que esos tres proyectos con una inversión inicial de $230,000 me estarían generando un valor presente de $336,000. Ahora, si yo escogiera los proyectos B, C y A, estaría requiriendo una inversión inicial de $250,000. Noten, no cambia el B, no cambia el C, solamente cambio el proyecto A. Y de ahí surge mi inversión inicial acumulada de $250,000. Calculo también sus valores presentes netos. Los dos primeros igual al cálculo anterior y adicionamos el valor presente de los flujos para el proyecto A, que en este caso son 100,000. Me estaría generando un valor presente de $357,000. A estos yo debo calcular el valor presente neto. ¿Cómo hago yo esto? En el caso del primer grupo, voy a tomar el valor presente de las entradas de efectivo, que son $336,000, y le voy a restar mi inversión inicial. Por lo tanto, el valor presente neto que me generaría este grupo de proyectos sería de $106,000. Hago lo mismo con el siguiente grupo y estos me estarían generando un valor presente neto de $107,000. Aquí tenemos estas selecciones. Ahora sí, después de haber hecho esos cálculos, ¿con cuál de estos dos grupos de proyectos me debo quedar? Bueno, con B, C y A. ¿Por qué me quedo con estos segundos, con este segundo grupo de proyectos? Bueno, porque ese monto es mayor que el rendimiento esperado, que me generaría los de la tasa interna de retorno más alto. Estos proyectos, el B, C y A, estarían incrementando al máximo el valor presente neto para un presupuesto específico. Debemos recordar que el objetivo de la empresa es usar su presupuesto para generar un valor presente más alto de sus entradas. El presupuesto que tenía la empresa es de 250. Si yo uso el método de la TIR, estaría usando 230,000. Eso quiere decir que estaría dejando $20,000 que tengo para invertir ociosos y el dinero ocioso no genera recursos. En este segundo grupo, basado en el valor presente neto, yo estaría utilizando la totalidad del presupuesto que tiene la empresa para estos proyectos. Por lo tanto, comparamos que el valor presente neto de los proyectos B, C y E es de 106,000, en tanto que el valor presente neto de los proyectos B, C y A es de 107,000. Eso quiere decir que elegir este segundo grupo de proyectos estaría incrementando al máximo el valor presente neto de la empresa. Y esas son las razones por las que yo debería elegir este grupo de proyectos basándome en el método del valor presente neto. Ahora que ya hablamos de eso, vamos a irnos enfocando ya hacia el final del capítulo y vamos a hablar un poquito de riesgo. En este caso, tenemos métodos conductuales para enfrentar el riesgo. Primero debemos responder o conocer
¿Qué es el riesgo cuando yo estoy hablando de presupuesto de capital? Va a ser la posibilidad de que un proyecto resulte inaceptable o bien el grado de variación que estos flujos de efectivo que genera ese proyecto pueda llegar a tener. Para enfrentarlos tenemos varios métodos. El análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad lo que hace es utilizar diferentes valores posibles para una determinada variable y así evalúa el impacto de esa variable en el rendimiento de la empresa. El análisis de escenarios lo que hace es evaluar el impacto en el rendimiento de la empresa de cambios simultáneos en diversas variables. Veamos la diferencia. Análisis de sensibilidad utiliza una variable para ver cómo afecta o cómo impacta el rendimiento. El análisis de escenarios utiliza diversas variables y evalúa los cambios simultáneos de estas variables en el rendimiento de la empresa. Los árboles de decisión lo que hacen es plantear un diagrama que traza mapas de diversas alternativas de decisión sobre inversiones y rendimientos. Adicionalmente, incluye una variable que es la probabilidad de que esas opciones o esas alternativas que estoy evaluando puedan ocurrir. Y la simulación lo que hace es utilizar estadísticas y aplica la distribución de probabilidades y números al azar para calcular diferentes resultados arriesgados y ver cuál podría ser el posible resultado final de esos escenarios que estoy planteando. Acá vemos un dibujito, cómo se calcula o cómo se ve un árbol de decisión. Ahí tenemos el proyecto I, el proyecto J. Estoy buscando decidir cuál de ellos. Tomo en consideración las inversiones iniciales, las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los valores presentes de las entradas de efectivo para ambos proyectos y determino ese valor presente. Calculo el valor presente neto esperado para cada uno de ellos y basándome en ello, elijo un proyecto. En este caso, el proyecto J. ¿Por qué? Porque me genera un valor presente neto mayor que el que me genera el proyecto E. También nos tenemos que tocar un poquitito lo que son aspectos de riesgo internacional. En este caso, vamos a tener en cuenta que las empresas, además de que enfrentan un montón de riesgos, tienen algunos que son muy específicos al ámbito internacional. Y los dos riesgos más importantes en este sentido son el riesgo cambiario. En este caso es el peligro de la fluctuación que tenga la moneda local en la que están expresados o en los que se están recibiendo los flujos de efectivo, producto de una variación en el tipo de cambio del dólar, lo cual puede hacer que se reduzca el valor de mercado del flujo de efectivo del proyecto. Y otro que es muy importante, muy significativo, que es el riesgo político. Ustedes saben que un país que tiene problemas, ya sea políticos, llámese, por ejemplo, un ejemplo, Venezuela en este momento, ¿verdad? Con tanto problema, es un país que las acciones políticas hacen que haya un montón de inconvenientes que evalúan los inversionistas extranjeros y hacen por ende que no sea un país atractivo para la inversión. Y otra consideración adicional son los precios de transferencia. Los precios de transferencia son costos que se dan entre matrices y subsidiarias. Se refiere a los dineros que entre este grupo financiero se cobran entre ellas mismas por los servicios o productos que negocian entre sí.
Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de riesgo, tenemos que hablar de tasas de descuento ajustadas al riesgo. Esta va a ser la tasa de rendimiento que debería ganar un proyecto para compensar de alguna manera el riesgo al que se está enfrentando y buscando mantener siempre o mejorar el precio de las acciones de la empresa. Recordemos que siempre vamos a buscar cómo mejorar la riqueza de los propietarios de la empresa. Por lo tanto, considerar el riesgo en estas tasas de descuento ajustadas nos permiten salvaguardar los activos de la empresa. Estas tasas utilizan un ajuste que se basa en el mercado de tasas de descuento que utilizamos para calcular el valor presente neto. Y es muy similar a el modelo de precios de activos del capital. Normalmente lo vamos a hacer ¿para qué? Para tomar decisiones basadas en tasas de rendimiento, que son las que por lo general se escogemos los administradores financieros, y también porque se consideran muy fáciles de calcular y de aplicar. Por eso sería que las estaríamos utilizando. Aquí tenemos la fórmula. Vean que es la misma fórmula del valor presente neto. ¿En qué cambia? En vez de utilizar acá en el denominador el costo de capital o la tasa interna de retorno, yo voy a utilizar la tasa de descuento ajustada al riesgo. La fórmula para determinar esta tasa ajustada al riesgo incluye considerar la tasa libre de riesgo, el costo de capital y el índice de riesgo. Este índice de riesgo vendría a ser lo que es la beta cuando hemos calculado en el modelo de precios de activos de capital. Aquí vamos a ver un ejemplito basado en el problema 326 de la unidad didáctica, inciso C. Se nos informa que el costo de capital es del 15%, la tasa libre de riesgo es del 10% y nos dan tres diferentes índices de riesgo para tres proyectos específicamente. Tomo la fórmula. Para el proyecto E, vamos a tomar la tasa libre de riesgo, que es del 10%, el índice de riesgo para el proyecto E, que es 1,80, y lo vamos a multiplicar por el costo de capital, 15%, menos la tasa libre de riesgo de un 10%. Por lo tanto, la tasa de descuento ajustado al riesgo sería de un 19%. ¿Por qué nos pasa la tasa de un 15% a un 19%? Bueno, porque el riesgo es mayor a 1. ¿Ok? Vemos que el riesgo es de 1,80, por eso es que nos incrementa tanto la tasa. En el caso del proyecto F, utilizamos los mismos criterios, solo que variamos el índice de riesgo, que para el proyecto F es un 1%. Por lo tanto, la tasa ajustada al riesgo es del 15%. Vean que es igual a la tasa del costo de capital, debido a que el índice de riesgo es igual a 1. Y en el caso del proyecto G, estamos hablando de que el índice de riesgo es de 0,60, inferior a 1. Por lo tanto, mi tasa ajustada al riesgo es inferior al costo de capital. Ya aquí estaríamos llegando al final de la materia que debíamos abarcar en esta tutoría. Vamos a proceder a abrir los micrófonos para escuchar las dudas que puedan tener. Como siempre les recuerdo, tengamos mucho respeto, hagámoslo en orden, esperemos que los compañeros, cada uno al que se le da la palabra, exponga su duda, esperen a que yo aclare esa duda y vamos así en orden, respetándonos todos. Les voy a abrir los micrófonos, regálenme un segundito. Ahora sí, chicos. El micrófono es de ustedes. Pueden externarme sus dudas.
Bueno, profe, ¿me puede explicar nuevamente la última parte? Es que casi no le entendí eso de lo del libre, lo RADR. La Pero tasa de es que no, descuento ajustada al riesgo. sí, Ah, bueno, es ¿cuál que es tu nombre? Es que ahí dice García, nada más. Leslie García, Leti, Leti. Leslie, Ah, casi no te escucho. pero un Ok, momento. tal vez si me aclaras qué fue lo que no entendiste. Es que no, es que intenté buscar la página de donde usted mostraba el ejemplo, pero no logré encontrarlo, entonces como que me perdí un poco. Ok, el ejemplo lo tomé de los ejercicios de la unidad didáctica. Ya te digo, es el 326, si no me equivoco. Sí, el 326. Ah, El ejercicio 326 está en la página 151. ok. Y Ah, ese, ya lo encontré. y ese inciso C, el que estoy desarrollando, ¿verdad? Para, Ajá. para ilustrar las tasas de descuento ajustadas al riesgo. El ejemplo en el libro, ya en la parte de la unidad, está en la página 138. Si me cuentas qué se te complicó, qué no expliqué bien. Ya vi, al mismo libro dice la tasa libre de riesgo. Esa es mi duda, ¿de dónde salía eso? Sí, esa información se te tiene que dar, porque de hecho toda la información que aparece acá en el recuadro se les da. El proceso que ustedes tienen que hacer es precisamente aplicar la fórmula para ajustar la tasa perdón, ajustar la tasa al riesgo. Sí, es que se me hizo yo como de dónde yo busqué el ejemplo para ver de dónde salía esa tasa de libre de riesgo. Ah, Por ok, eso, era mi idea. Gracias, era eso. con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? Buenas noches. Sí, buenas noches, Steven. Sí, profe, yo tengo una duda. Vieras que me confundí en la parte del periodo de recuperación de la inversión, de que se hace En cuál? Perdona. dice, cuando se utiliza el mixto, Para el periodo de recuperación, sí, el periodo de recuperación en la parte mixta, que se calcula 2 años, que sería esa misma, la 11, si no me equivoco, profe, perdón. la 11. Ah, Aquí. exactamente ahí, profe. La duda que tengo es, vamos a ver, yo no sé, pensaba que uno lo calculaba hasta el final, hasta el periodo, el año 5. Entonces, no sé si me pudiera explicar de nuevo el ejemplo para entender por qué es hasta el año 2. Ok, ¿qué fue lo que hicimos acá? Vamos a quitar todas esas marquitas. Si calculamos todas las entradas de efectivo acumulativas, ¿por qué? Porque obviamente conforme yo lo voy haciendo, yo no sé en dónde voy a parar. ¿Ok? Cuando ya yo tengo las entradas acumulativas, que es esta tercera columna, yo voy a buscar aquella entrada acumulativa que no sobrepase la inversión, pero que sea la que más se acerca. Es decir, yo no podría tomar la del año 1 de 28. ¿Por qué? Porque está todavía muy lejos de la inversión inicial. No puedo tomar los 50,000 al año 3. ¿Por qué? Porque sobrepasa mi inversión inicial. Entonces, si no puedo tomar la 1 porque todavía está muy lejos, no puedo tomar la del año 3 porque se me pasa, la que me queda es la del año 2 que suma una entrada efectiva acumulativa de 40,000, que es inferior a mi inversión inicial, pero no la supera. No sé si con eso te aclaro. Súper claro, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? Giancarlo, adelante, dígame. Profesora, digamos, para entender un poco más, aterrizar un poco, digamos,
toda esta teoría. Estas entradas de efectivo que hemos venido viendo son proyecciones, ¿cierto? Digamos, yo sé que esos datos nos los van a dar, ¿verdad? Pero es como para entender y tratar de aterrizarlo. Son proyecciones de entradas de efectivo que se darían a lo largo de un proyecto. Es así. Correcto. ¿Tú estuviste en la tutoría pasada, Giancarlo? Sí, Ok, ¿recuerdas que cuando estuvimos haciendo los cálculos y calculamos entradas de efectivo operativas, que sí. calculábamos los ingresos menos los gastos con el estadito de Ajá. resultados? No necesariamente me las pueden dar. Para un ejercicio pequeño nos las van a dar así como nos la dieron acá, ¿verdad? Aquí, que nos dan las entradas de efectivo. Pero ya para un ejercicio más grande, por ejemplo, para el caso, podría ser, obviamente nosotros todavía no lo conocemos, casi que lo conocemos el mismo día que ustedes lo tienen disponible. Este, pueden darme una serie de información para que yo determine las entradas de efectivo operativas, que ya aprendimos a hacerlo. ¿Ok? Pero sí vamos a tener los insumos para llegar a ellas. Y sí, son proyecciones, porque yo lo que estoy haciendo es evaluando posibles situaciones, posibles resultados de ciertos proyectos de inversión que se me están dando. Sí, sí, justamente ahí era donde iba digamos, mi duda. Estamos tratando de definir cuál es el mejor proyecto, ¿verdad? En cuanto a rendimiento. Ujú, Entonces, parto del hecho de que es un proyecto que todavía no ha iniciado, todavía no se ha echado a andar. Lo que correcto, se tienen son proyecciones de flujos de efectivo, ¿verdad? correcto. Ujú. Que Gracias. obviamente las proyecciones en vida real lo que hacemos es basarnos en una serie de estadísticas, estudios de mercado y demás Ujú. para poder determinar, ¿verdad? Obviamente no son Sí, números al azar, que lo que sí, nos sí. gustaría tener, sino que son números debidamente aterrizaditos, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, digamos que ya eso es otro tema, digamos, ya es otro tema. Ujú. Claro, Gracias. con mucho gusto, Giancarlo. ¿Alguna otra duda? Buenas noches, profe, sí. Sí, dígame, Mirel. Profe, una consulta. En el valor presente neto hay un cuadro que nos dan, que es la figura 3.2. 3.2, figura. Aquí la tengo. Sí, usted la mostró, Esta. esa misma. No, Ajá, no, esta es la tasa interna. ajá, creo que la Permíteme. anterior. La que es. Ujú. Ujú. Esa misma. Mi duda es que de cada año, por decirlo así, del año uno que tiene $28.000, sale un monto de 25.455 y de los demás años los valores siguientes. Ujú. ¿Cómo hacemos para sacar esos valores o ya eso nos lo dan en el momento de la evaluación? No, los tienen que calcular. Yo no los vi acá porque eso ya lo habíamos visto en el capítulo 1, cómo calcular el valor presente neto. Ah, ok, está en otra Ajá. tutoría. En la primera. Ujú. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí. Por eso no, Está no me bien. entretuve tanto acá. Igual mañana, ¿verdad? De paso el comercial. Recuerden que mañana tenemos otra tutoría. La de mañana es totalmente práctica. Vamos a tomar un ejercicio y lo vamos a desarrollar completo y pues trae un poquito de todo. Vamos a calcular una inversión inicial, vamos a calcular valores presentes netos, vamos a calcular periodo de recuperación, también vamos a calcular tasa interna de retorno y a tomar decisión. Entonces ahí vamos a repasar nuevamente Ah, cómo ok, se hacía. perfecto. Pero sí, Me ustedes dijo que ya esa están en fórmula. capacidad de hacerlo, sí. Ah, ok, disculpe. Esa, me dijiste que eso se sacaba con ¿cuál fórmula? Con la del valor presente. La de valor presente neto, igual aquí yo se las puse con esta. Ah, ok, perfecto, muchas Ujú. gracias. Con mucho gusto. Profe, las dos tutorías las van a subir. Sí, todas se suben. Ah, ok. Sí, es que estas como quedan como muy seguidas, entonces, para volverlas a repasar. Ah, sí, sí, claro, todas se suben, ¿verdad? Muchas gracias. Claro, siempre es importante, si pueden, le pasa muy cerca el tren, ¿verdad? Si pueden estar presentes en la tutoría, pues también ayuda. ¿Para qué? Pues surge alguna duda o algo que la podamos evacuar
en el momento, pero igual también se sube y después de que la vean, si tienen alguna duda, si están conmigo, pues me la hacen llegar a mí, si están con otro colega, pues se la hacen llegar al otro compañero. Profe, buenas noches. Una consultita. Sí, dígame. Veo que es bastante teoría. ¿El examen igual viene preguntas teóricas en un 50% o cómo más o menos viene el desglose? No sé decirte la parte teórica práctica. Es una mezcla teórico-práctico, pero eso lo genera el sistema. Ok, ok. Ujú. Profe, Sí, buenas noches. Ay, perdón. dígame, Sirey. Profe, Solamente la hora de la tutoría, profe, es que ingresé tarde hoy. Sirey, primero usted y luego con Caro. ok, gracias, profe. Profe, yo estaba practicando, digamos, haciendo los ejercicios con el Excel, pero tenía una duda en la determinación de la tasa interna de rendimiento en el libro. Siguiéndolo, digamos, como lo indica ahí, ellos ponen el monto, pero cuando yo lo sigo en el Excel me da un porcentaje. Entonces, tengo la duda. Mañana vamos a ver cómo se hace en Excel y tanto la TIR como el valor presente y cómo se hacen a pie también. Ah, bueno, está bien. Eso lo vamos a Muchísimas ver gracias, mañana. profe. Con mucho Ok, gusto. gracias. Y para servirte. Y para la Profe, otra compañera, un momentito, mire, para la otra compañera que preguntó la hora de la tutoría, recuerden que en cada unidad didáctica, perdón, en cada unidad del entorno, ustedes tienen el cronograma de las tutorías. Todas están programadas para las 7 de la noche. ¿Ok? Creo que se llamaba Carol, la compañera que quería saberlo, ¿verdad? sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Ahora sí, Muriel. Profe, buenas noches. Buenas Yo noches. quería saber qué es el costo de capital. El costo de capital, bueno, eso creo que ya lo habíamos visto, no estoy segura si fue en la tutoría pasada o en la primera. El costo de capital es la tasa que la empresa le cuesta tener sus recursos. En la tutoría 5, si no me equivoco, vamos a ver cómo se determina ese costo de capital. Pero esa tasa, ese interés, es precisamente lo que le cuesta a la empresa contar con el capital que va a invertir. No sé si te queda claro. Gracias, profe, sí. Con mucho gusto. Dígame, Giancarlo. Sí, profesora, otra vez yo, No digamos, se preocupe. continuando con lo que la compañera acaba de preguntar de costo de capital y también tratando de aterrizar el tema como a la realidad, Ujú, digamos, el costo de capital yo lo podría entender como, digamos, aquella empresa o, sí, digamos, una empresa que va a iniciar y que saca un crédito para tener capital. Ese crédito tiene una cierta tasa, ¿verdad? ujú. Entonces, todo lo que yo haga con ese dinero, obviamente va a tener que generarme una tasa de rendimiento mayor que la del crédito que estoy sacando. ¿Tiene lógica lo que digo? Tiene lógica. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos o calculamos un costo de capital, no es solamente un crédito, ¿verdad? Porque es el costo de capital de deuda, pero también tenemos Ujú, el costo de capital accionario. Pero eso es tema ujú, del capítulo 4. Sin embargo, esa analogía que haces es correcta. O sea, si yo tomo en préstamo dinero que va a ujú, pagar 25% de interés, por ejemplo, si invierto ese dinero en un proyecto, mínimo me debe dar la misma tasa, que es el costo de capital, el 25%. ujú. Ujú. Ok, Es una analogía muy acertada. ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, compañeritos? ¿No hay más dudas, chicos? De mi parte, no, profe. ¿Quedó clara la información? Sí. Sí, muy claro, profe. Muchas Todo claro, gracias. gracias. Sí, Todo muy claro, claro, Gracias, profe. Muchas profe. profe. Muchas gracias. gracias. Ok, no, con mucho gusto. Bueno, si no hay más dudas, entonces vamos a dar por terminada la tutoría del día de hoy.
Nada más recordarles, ¿verdad? Como siempre, que estén pendientes de revisar la ruta de aprendizaje que se incluye en cada unidad. Eso les da a ustedes la orientación de qué es lo que deben realizar. Revisar el material obligatorio y complementario que les aporta material que es útil para entender. Revisar los ejercicios resueltos, también los orienta. Utilizar, por favor, utilicen el foro de consultas. Es una herramienta hecha para ustedes, para que estemos más cerca, ustedes y nosotros. Revisar también constantemente el correo electrónico y los avisos recientes. Ese es un medio que utilizamos tanto los profesores como la cátedra para mantenerlos a ustedes al tanto de detalles importantes sobre la asignatura, sobre los trabajos, etc. Y siendo todo por el día de hoy, los espero mañana en el caso práctico. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, profe, hasta Gracias, buenas mañana. noches. Buenas Muchas gracias, noches, profe. profe, Buenas hasta noches. mañana. Que estén muy Hasta bien. mañana, profe. Profe, buenas Gracias. noches. Una Para consultita, servirles. Gracias. profe, una Hasta consultita luego. rápida. Sí, dígame, Eh, Bianca. ¿La tutoría de mañana quedaría a la misma hora? Sí, todas son a las 7. Ah, ok, muchas gracias. Con mucho gusto para servirle. Muchas gracias, profe. Que tenga linda noche. Igualmente, hasta luego.